Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10. Wow, 10 episodios. Mi nombre es Andrés. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo para escuchar estas pequeñas palabras. Episodio número 10. Antes que nada, déjame decirte que este es el episodio final. Llegamos al final de la primera temporada. ¿Y por qué? Porque, bueno, Juan solo tiene 21 capítulos. Entonces ya llegamos al final. Ay, estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Estoy muy feliz por todo lo que Dios está haciendo con este medio. Y voy a spoilearte algo, pero este aquí es mi episodio favorito. No es que los otros no hayan sido tan buenos, pero este aquí es mi episodio favorito porque me identifico muchísimo con lo que vamos a escuchar. Y nada, estoy muy contento y quisiera tomarme mi tiempo, este tiempo corto para poder de alguna manera agradecer a las personas que siempre están ahí, siempre me están escribiendo, siempre están compartiendo los episodios. Y si me olvido de alguien, perdón, pero gracias a Jonathan, mi amigo, siempre está dándole like, siempre está ahí reposteando, está mis hermanas, mi hermano también, mi sobrina también me escucha, Paulina. Te mando un saludo, gracias a mis primos, David, Katy, a mis amigos, a todos aquellos que lo están compartiendo. No sé cómo, pero sé que el podcast se está escuchando en otros países y wow, ha sido bueno. Gracias a cada uno de ustedes. Por ahí hay un porcentaje de alguien que lo está escuchando en Alemania. No está doblado en alemán, pero quien quiera que seas, te mando un saludo, un abrazo, Dios te bendiga. ¿Y qué tal si empezamos de una vez? ¿A cuántos les gusta el arte? ¿Han tenido la oportunidad de visitar museos y algunas cosas raras a las cuales también le llaman arte? Ahora, la verdad, hay muchos tipos de artes y yo no soy muy conocedor de ellos. Sin embargo, me gustan mucho las pinturas. Eh, y seguramente has escuchado acerca de Leonardo da Vinci. Una de sus famosas obras es la que encontramos en el Museo de París, que es la Mona Lisa o la Gioconda. Y donde tienes que pagar, aparte que pagas la entrada, tienes que pagar otro precio para poder ver a la Mona Lisa. Y usualmente las fotos y los reviews de personas que van dicen, sabes que no vale la pena porque hay mucha gente y a la larga no logras verla. Y esas cosas, ¿no? Pero ¿sabías que esa pintura tiene un valor más o menos aproximado de unos 713 millones de dólares? ¡Wow! También se dice que la que está ahí no es la original, que tantas cosas, ¿no?, que podemos escuchar. Y otra de las obras del mismo Da Vinci es el Salvator Mundi. Y esa tiene un valor de 450 millones de dólares. Es increíble, ¿no? Hay otro tipo de arte, no sé si han visto ese que tienen una banana pegada con cinta. Esto también es arte ahora. Y hay otros que son mucho más raros, que la verdad no los entiendo. Pero el día de hoy quiero hablarte acerca de una pintura en particular. Y esta es la pintura de la Última Cena. Bueno, realmente no es un cuadro como tal, sino que es una pintura que se hizo en una pared de un convento. Se dice que el duque de Milán encargó la pintura a Da Vinci en la pared más o menos cerca del año 1494, como parte de la renovación de un convento. Se dice que Da Vinci cometió un error al momento de pintar, tanto así que la pintura como tal se comenzó a descascarar, a dañar en los primeros 20 años. Debido a la ubicación, estaba propensa a la humedad y el medio ambiente también empezó a dañarla.
Esto es interesante. En un momento pusieron una puerta en aquella pared donde estaba pintada la última cena, y al poner la puerta le mocharon los pies a Jesús. ¿No? Y, súper raro, ¿no? Cuando Napoleón llegó, convirtió el lugar en un establo para sus caballos, y los soldados pasaban tiempo libre tirándole piedras a la obra. En 1943, una bomba de la Fuerza Aérea Real alcanzó el antiguo convento y destruyó el techo y arruinó casi todo lo que estaba ahí. Si consideramos todo esto, podríamos decir que realmente es un milagro que la pintura todavía exista. Pero este milagro tiene un nombre, y es los restauradores. ¿Han visto, no sé, en la televisión, que este programa, ¿no? Que de History, que llevan las cosas y las restauran y todo eso? Más o menos es el trabajo que hacen los restauradores del arte. ¿Sabías que el último o más reciente esfuerzo de conservación de aquella pintura duró 22 años? 1977 hasta el 1999. Y el trabajo de un restaurador no es plasmar su arte en la obra, sino más bien tratar de entender la intención original del artista. Centímetro a centímetro, los restauradores del arte tratan de imitar cada pincelada del artista. Y gracias a los restauradores es que hoy podemos ver la obra de Da Vinci. Y gracias a Jesús, que puede restaurar la obra de muchos personajes que conocemos de la Biblia. La obra de muchas personas que estamos hoy en día. Gracias a la obra de Jesús, de esa restauración, es que yo también estoy aquí. Mi querido amigo, es que el tiempo no pasa en vano. Los múltiples problemas y desafíos que esta vida tiene, de alguna manera van quitando el brillo de nuestras vidas. Hay manchas que comienzan a aparecer en nuestra alma que necesitan ser limpiadas. Miramos las vidas de grandes hombres y mujeres en la Biblia, como Abraham, el padre de la fe, pero sin embargo en una ocasión negó a su esposa. Cuando leemos que David mató a Goliat y todos saltamos de alegría, pero se dejó arrastrar por el deseo de su carne y se acostó con la mujer de uno de sus amigos, de uno de sus oficiales del ejército. Y no contento con eso, lo asesinó, lo mandó al frente de la guerra para que muriera. Tenemos a Rahab, quien conforma parte del linaje de Jesús, pero a su misma vez fue una prostituta. Y ni hablar de Pablo, quien era un perseguidor carnicero de los cristianos. Los perseguía, levantaba falso juicio contra ellos y los mataba también. Tenemos el caso de Esteban, que fue asesinado por las calumnias de Pablo. Y en fin, la Biblia está llena de nombres que nos inspiran cosas buenas, cosas desafiantes, increíbles, pero también nos recuerdan lo tan bajo que podemos caer. Y hay que reconocerlo. También hemos fallado. Hemos metido la pata. La hemos embarrado durísimo. Y no estoy hablando de cogerte el cambio cuando te mandan a comprar a la tienda, o no sé, gritarle a alguien cuando se te atravesó mientras estabas manejando. Estoy hablando de otras ligas, de ligas mayores. Y es de sabios reconocerlo y aceptarlo. Estoy hablando de esos momentos en los que dudaste si Dios te podía perdonar. Y cuando pensamos en esos momentos, ¿qué llega a tu mente? Tal vez esa conversación que no debiste tener.
ese dinero que no debiste tomar, que quizás hiciste algo mal en tu trabajo y te costó tu puesto y te costó el trabajo también. Quizás te engañaste a tu esposo, a tu esposa. Y de alguna manera eso te costó tu matrimonio, tu hogar. Ya no puedes ver a tus hijos, no puedes vivir con ellos. Ahora tienes restricciones para entrar a casa. O vives en casa, pero vives en un matrimonio que está muerto porque alguien decidió fallar. O quizás tenías una posición importante en la iglesia, o trabajabas en la iglesia, eras líder de alabanza, cantabas de alguna manera, o eras pastor, o eras diácono, y eras alguien que estaba inmiscuido en la obra, que era la imagen de la iglesia, y caíste. Caíste en algún tipo de inmoralidad, fue visible y de repente todo por lo que habías trabajado, las veces que Dios te había usado, todo eso se desapareció, se fue. Todo eso ya no está. Y te preguntaste o te sigues preguntando si algún día Dios podrá perdonarte, si algún día Dios podrá volver a usarte. Mi querido amigo, si te has hecho esa pregunta, entonces debes escuchar esa historia. Esta es la historia de cómo Jesús conoció a Pedro. Vamos a leer Lucas 5 del 1 al 7. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Simón responde: maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. En la versión del 60 dice: en tu nombre echaré las redes. Y esta vez las redes se llenaron tanto de peces que comenzaron a romperse. Y un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y es así como Pedro y Juan se conocieron. De alguna manera es súper raro porque Pedro era un pescador profesional y no había pescado nada en toda la noche. Ya estaba cansado, dice que ya tenían las redes dobladas y ya estaban a punto de irse. Y de repente un flaco, un carpintero, comienza a enseñar acerca de Dios, se sube en su barca y Pedro dice: por lo menos, no sé, se la voy a rentar, a ver si saco algo. Pero Pedro, de alguna manera, no sé, escuchó algo acerca de Jesús y ese algo lo conmovió. Y Jesús le dice: ok, Pedro, está bien, anda más adelante y tira tus redes. Pedro, pescador profesional, sabe,
no se pesca en la mañana, por algo lo hacemos en la noche. Es porque en la mañana no hay peces. Sin embargo, Pedro, al escucharlo, no sé, algo pasó en su corazón y así que decidió obedecerle. Y ese momento, Pedro hace la pesca que nunca antes en su vida había hecho. Todo porque decidió obedecerle a Jesús. La primera lección. Desde ese momento, Pedro, que era Juan, era Simón, perdón, y ese momento Jesús le dice, ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Seguramente Pedro vio ese mar, vio esa barca, vio esos pescados y dice, nunca más volveré a ese lugar porque ya no soy Simón, ahora soy Pedro. Ya no voy a oler más a pescado, ya no voy a tener que estar aquí porque ahora voy a ser pescador de hombres. Y es que así comenzó la historia de Jesús y Pedro. Tuvo momentos muy buenos. Ellos comían juntos. eh, Seguramente durmieron también uno al lado del otro. Eran compañeros del camino. Rieron. Fueron a las bodas. Bebieron el mejor vino que pudo haber bebido Pedro en toda su vida. Vio cómo Lázaro salió de la tumba. Y tantas cosas que vivieron juntos, ¿no? Tenían ese lazo, esa hermandad de brothers, de hermanos, eran compas, eran compadres. Y llegaron momentos muy altos, muy buenos, pero también llegó un momento bajo, pero nunca tan bajo como aquella noche que arrestaron a Jesús. Y para esto vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo del 29 al 31. Jesús les estaba diciendo que ya era el tiempo en el que él se tenía que ir, ¿verdad? Él que iba a ser entregado y vamos a leer lo que dicen. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero le dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Cuando leemos esto, estoy seguro que Pedro realmente amaba a Jesús. Es que era su mejor amigo, era su compadre, era su brother, eran muy cercanos, habían construido un lazo bien fuerte. Por eso te puedo decir que sus palabras eran reales, que eran sinceras, y Jesús lo sabía. Pero también conocía la humanidad de Pedro, conocía su miedo. Cuando Jesús fue arrestado, todos huyeron, pero Pedro fue el único que tuvo el poco de valor de regresar para ver qué estaba pasando. Se sentó con los guardias y se calentó un poco, ¿verdad? Y a pesar de que el fuego podía brindarle calor a su cuerpo, sin embargo su corazón estaba frío como un hielo. De pronto lo confrontaron sobre que él había caminado con Jesús, él había estado cerca. Imagínate a Jesús en una campaña presidencial, ¿no? Está la foto del presidente y el vicepresidente. Pedro era el segundo, o sea, estaba en todas las fotos, todo el mundo le conocía, todo el mundo sabía que estaba con él. Y sin embargo, cuando lo comenzaron a confrontar, dice ah, que la palabra de Dios dice que él comenzó a maldecirles. No conozco a este hombre del que hablan, les juro. Él está en el versículo 71-72 de Marcos 14. Al instante que lo negó y los maldijo, al instante el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Pedrito,
antes de que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Podemos creer que a partir de ese día, el sonido de un gallo cantando provocaba que Pedro sintiera un sinsabor en su boca. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Cristo fue a la cruz, murió, fue azotado, muerto. Por si te quedaron dudas, fue atravesado en un costado. Su muerte fue trágica y todo eso, ¿no? Luego después de eso fue enterrado, sepultado, pero el domingo venció a la muerte y resucitó. Y vamos a leer lo que dice Mateo del 16, del 6 al 7. Eso es impresionante. Una vez que todos habían hundido, ¿quiénes estaban allí? Las mujeres. Un aplauso por ellas. Dice la palabra: no se asusten, ustedes estaban buscando a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz, pues no está aquí, ha resucitado. Vean el lugar donde había puesto su cuerpo y ahora vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro que Jesús va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo como tal les dijo antes de morir. Marcos 16, del 6 al 7. ¿Escuchaste lo mismo que yo? El ángel de Jehová, los ángeles del cielo le dicen a las mujeres que vayan y le digan a los discípulos, pero principalmente asegúrate que Pedro reciba el mensaje. No permitan que se pierda, no dejen que se excluya a sí mismo, no dejen que piensen ni por un momento que está descalificado. Bueno, y al escuchar esto, Pedro y los demás discípulos deciden viajar nuevamente a Galilea, ¿no? Regresar a ese lugar donde Pedro dijo: nunca más voy a volver. A ese lugar donde Pedro dijo: desde aquí ya es la última vez que estas redes, que esta barca me van a ver. Y por alguna razón que el texto no nos dice, salieron a pescar una vez más. ¿Y qué creen? Esa noche no pescaron nada. Juan capítulo 21, versículo 3. Ningún pez. ¿Cómo es posible que estos hombres, siendo pescadores profesionales, otra vez no habían pescado nada? Quizás 3 años lejos de las redes estaban falta de práctica o no sé. Vamos a leer lo que dice el versículo 4-6 de Juan capítulo 21. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero ellos no se dieron cuenta que Él era. Y les dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos respondieron: no hemos pescado nada. Y nuevamente le dicen: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. No sé si existe la palabra déjà vu en griego, en hebreo. Pero sin duda alguna, de alguna otra manera, se recrea nuevamente el episodio en el que Pedro y Jesús se conocieron. Ya, venían de la misma noche que no habían pescado nada. Estaba desanimado porque probablemente lo único que sabía hacer Pedro antes de que Jesús lo llamara era pescar. Entonces, lo más obvio, ya que Jesús no estaba y ya que le había regado, que lo había negado, era volver a hacer lo mismo que hacía antes de. Y a lo que regresa a hacer lo mismo que hacía antes de que Jesús lo llamara, resulta que no había vuelto a pescar nada.
Al día siguiente, un extraño que no lo pueden ver les dice: tiren la red al otro lado. Y esta vez, cuando tiran la red se llena de peces. Se llena de peces. Y, y tanto así que casi pierden el control. Y de alguna manera ellos repiten el episodio, y me imagino que Pedro dentro de él comienza a sentir algo. Yo esto lo he vivido antes. Y no se vira, sino que lo mira Juan, y Juan le dijo: es el maestro, es él. Y Pedro no necesitó nada más y se lanzó de la barca como un misil y fue directamente a donde estaba Jesús. Y ahí estaba Jesús. Pocos días después de haber triunfado contra la muerte, de haber derrotado el pecado, estaba en la playa prendiendo fuego y preparando el desayuno. La última vez que los evangelios mencionan brasas o fuego era cuando Pedro estaba cerca de ellos calentándose. Nuevamente se estaba recreando todo para que Pedro volviera a recordar, ¿no? Una vez que Pedro llega, Jesús lo pudo haber recibido con: sé lo que hiciste, o te lo dije, o aprendiste la lección, Pedro. Sin embargo, él no decide hacer ninguna pregunta, sino que simplemente, versículo 12 dice: vengan a desayunar. Y ahí estaba Jesús, estaba haciendo el café, estaba haciendo unos patacones, un pescado asado. ¿Te hubieras imaginado esto? Cristo apenas había resucitado. Seguramente habían armado un banquete en el cielo. Seguramente ya estaba preparado, listo todo para recibirlo en gloria y grandeza. Y Jesús dice: no, esperen un momento. Es que quiero comer pescado con mis discípulos, con mis amigos. Y tengo un asunto pendiente con alguien allá abajo. Me imagino que Pedro, lleno de culpa y vergüenza, ya no soportaba más y le desviaba varias veces la mirada a Jesús. Y Jesús hace lo que debía hacer. Jesús hace lo que hizo. Se acerca a donde él. Terminan de desayunar y le dice: Pedro, ¿tú me amas? ¿Me amas más que a ellos? Seguramente lo señaló. Y Pedro le responde: sí, yo te quiero. Jesús le vuelve a preguntar: ¿tú me amas? Y Pedro le responde: sí, yo te quiero. Y nuevamente Jesús le dice: Pedro, ¿tú realmente me amas? Entonces Pedro se entristeció por la insistencia de Jesús. Y Pedro le dice: tú sabes que yo te amo. Sabes que te amo. Lo que me hace entender este texto es que 3 veces Pedro le negó a Jesús y 3 veces Jesús lo restituyó. Jesús lo redarguyó, Jesús lo restauró en presencia de aquellos que habían sido testigos de el error que había cometido Pedro. En la misma presencia de ellos, Jesús les restauró. No solamente que lo restauró su vida, sino que le restauró el ministerio. Apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús tenía trabajo para Pedro, rebaños que tenía que pastorear. El apóstol estaba desanimado, sí, pero no estaba descalificado. ¿Y tú dónde estás?
Estás en el lugar en fuegos donde tus fracasos y tropiezos te dejaron cuestionando el lugar que Dios tiene para ti, el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Quizás te sientes solo, pero no estás solo. Jesús salió a una misión en búsqueda y rescate por Pedro y Él hará lo mismo por ti. Jesús es el héroe en esa historia. ¿Por qué? Porque encontró a Pedro, llamó a Pedro, orquestó la pesca para Pedro, preparó la fogata para Pedro, cocinó el desayuno para Pedro, invirtió una resurrección para Pedro. ¿Por qué crees que no hará lo mismo contigo? Ciertas veces, cuando he fallado, cuando me he preguntado a mí mismo si realmente Dios me va a seguir usando, o acabé de tirar por una borda el plan, el propósito que Dios tenía para mi vida. Y cada vez que recuerdo eso, te puedo asegurar que más de una vez vi a Jesús en la orilla, esperándome con el desayuno. Más de una vez. Jesús me preguntaba, ¿me amas? Yo le respondía, tú sabes que yo te amo. Pero lo que pasa es que cuando caemos, cuando fallamos, lo que menos queremos hacer es eso. Lo que menos queremos hacer es estar cerca de Jesús porque le fallamos, pero la propuesta de Jesús es completamente diferente. Yo estoy aquí para restaurarte. Yo estoy aquí para devolverte lo que el enemigo te ha robado. ¿Dónde te encuentras? Lo que sea que hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, cuando alces tu mirada y mires la orilla del mar, ahí estará Jesús preparándote el desayuno, invitándote una vez más: apacienta mis ovejas, cuida mi rebaño, apacienta mis ovejas. No estás descalificado. El plan y el propósito de Dios no ha caducado para ti. Él tiene lo mejor. Tienes que creer que lo mejor está en camino y ya está aquí también. Así que eso es todo por hoy. Sé que fue un poco más largo, pero creo que lo meritaba. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya estoy trabajando en otra pequeña miniserie. Probablemente la presentemos la semana que viene. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.